Bueno, muy buenos días. Bienvenidas a todas y a todos a nuestro cuarto día de congreso, en el que, como veis, no estoy acompañada de Gorka. Guan, 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 guan. Me he traído un colega sustituto, pero para no sentirme sola un día más. Pero bueno, os cuento con permiso de Gorka que está hospitalizado. Parece que no es nada grave, pero bueno, no va a poder asistir. Así que ha sido todo un bajón y, y todo un, ay, qué pena y qué preocupación y qué ganas de que estuvieras aquí conmigo y con nosotros. Y estas cosas son así porque como decimos siempre y eh, como tratamos de mostrar en este congreso, ¿no? que tiene una gran parte de humanizar a las profesionales, que somos personas y nos pasan cosas, pues aquí una práctica, pues Gorka le ha pasado algo y hoy no puede estar. Lo primero, mandarle un besazo enorme, que se recupere prontico y a ver si es verdad que podemos hacer el segundo congreso ese, que hay personas que se han quedado en lista de espera y ahí sí que le podemos tener en directo. Me he traído a Uni, aunque Gorka es más de dinosaurios, ahora os contaré, porque vamos a hablar de lo que íbamos a hablar con Gorka, porque él muy generosamente de la listilla de cuestiones que le mandé abierta para, bueno, para hacer juntos en la entrevista de hoy, pues me mandó unas respuestitas y me dio el permiso para que las compartiera aquí con vosotras y con vosotros. Entonces, bueno, a ver qué tal te portas. Así que bueno, voy a empezar como siempre contándoos pues cómo conocí a Gorka. Pues yo aparecí en un grupo de Facebook, no sé muy bien cómo, porque estas cosas de las redes son un poco así, que se llama Educación Familiar Área de Profesionales a día de hoy. No sé cómo caí ahí, yo creo que alguien me invitó o no lo sé, de verdad que no lo sé, pero qué alegría haber caído ahí, ¿no? Porque enseguida me di cuenta que era un pedazo de grupo repleto de grandes profesionales que lideraba y cuidaba a Gorka, entiendo que lo gestó él, y donde allí no había más que perlas de sabiduría, compartir conocimientos, mucha generosidad y muchos cuidados al grupo, ¿no? Sobre todo desde parte de Gorka. Lo primero que me sorprendió de él era cómo cuidaba al grupo, cómo acogía cualquier opinión, cualquier debate, cualquier conflicto, ¿no? Y cómo trataba de transformarlo como en un aprendizaje, ¿no? Como siempre se ponía él como al servicio de, y desde qué lugar contaba las cosas. Ya os recomiendo que os unáis al grupo Educación Familiar, Área de Profesionales en Facebook. Me hacía mucha gracia porque cuando llegábamos alguien nos decía, doy la bienvenida a las nuevas saurias y saurios, que si no me equivoco, el llamarse dinosaurios venía porque en un encuentro que hicieron presencial estuvieron comiendo galletas de dinosaurio. Gorka, esto es una cosa que tengo así, si no, luego en los comentarios me lo corriges. Entonces era un espacio muy humano y muy súper profesional. Donde además Gorka, además de compartir muy generosamente muchos saberes suyos, iba también colgando cosas de otras compañeras que no nos atrevíamos mucho a poner nuestras cositas en el grupo, ¿no? Porque, bueno, yo soy de esas personas que en ese grupo me siento muy chiquitita, ¿no? Veo que hay gente muy grande y de repente una se siente pequeña y entonces llega el Gorka y te cuelga lo tuyo y te dice, ¿qué coño? ¿No? ¿Qué haces? Ponlo. Y este tipo de espacio es el que genera Gorka. Aparte de eso, ¿por qué traerle al Congreso? Pues porque enseguida yo me di cuenta que el Gorka, pues todo el rato decía, mirad lo que me pasa a mí en el trabajo, mirad lo que me ha pasado con esta persona, con esta madre, con esta adolescente, con este tal. Y esto ya me dejó totalmente enganchada, ¿no? De repente vi que ponía lo que le ocurría a él en el centro también como herramienta de trabajo, ¿no? Sin quitar ningún protagonismo ni ningún espacio a las personas para las que trabajamos, que obviamente son las protagonistas de su, de su propio proceso, ¿no? Entonces me pareció tan sanador, tan terapéutico, aunque Gorka siempre dice, yo no soy terapeuta. Bueno, Gorka, para mí eres muy terapéutico.
Y he aprendido tanto de él que me parecía importante hablar de esto, que para mí es como trabajar desde las tripas, ¿no? Es un ejemplo de una persona que pone sus tripas también ahí y dice, es que a mí también me pasan cosas y creo que esto que he dicho a lo mejor pues incluso te ha podido dañar, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado. Así que bienvenido, Gorka, aunque no estés aquí, pero tenemos una representación blandita, suave y amorosa como tú. Sé que preferirías un dinosaurio, pero es que no tenía nada a mano. Y os voy a ir comentando las preguntas y respuestas de Gorka, ¿vale? Luego en los comentarios, que hoy los abriremos, de 7 a 8:30. Si Gorka se anima y está con ánimo y con buen cuerpo, pues lo mismo se incorpora y nos va comentando. Y si no, pues yo estaré al cuidado del grupo, como siempre, ¿de acuerdo? Vale. Pues nada, lo primero que me planteaba preguntarle a Gorka era cuándo y cómo se empezó a dar cuenta de que a él también le pasaban cosas durante el trabajo con personas, qué hizo, ¿no? Cuando se dio cuenta de eso y si compartió este descubrimiento con alguien. ¿Quién no desayunó? Y Gorka decía, os leo, yo creo que hubo un punto de inflexión hace 15 años. Trabajaba en un servicio muy complicado y muy mal visto, que prefiero no nombrar, en el que a menudo nos encontrábamos en situaciones de riesgo. Clásico, queridas. Un día acudí a un domicilio con una compañera a la que sigo teniendo especial cariño y un hombre nos recibió de manera muy violenta. Yo me bloqueé, respuesta de supervivencia, y apenas pude hacer nada. Ella después me dijo que no le había gustado mi actitud, dejándome varios días hecho polvo. Esto me gustó especialmente que lo contara Gorka, porque muchas veces es la respuesta de otra persona la que nos hace darnos un ostión de realidad, ¿verdad? Y entender. Dice, fue una gran crisis para mí porque me vi pequeño, solo y vulnerable. No me gustaba lo que había pasado, lo que había pasado decía sobre mí. En nuestro trabajo se nos presuponen frecuentemente características o atributos que nadie nos ayuda a trabajarnos. Pero lo que me marcó el cambio fue la forma en cómo superé esta crisis. En vez de rechazar esta vulnerabilidad mía, como siempre había hecho, es que esto de sentirnos vulnerables a las profesionales pues no se nos da muy bien, y mucho menos en el contexto profesional, decidí que no había nada malo en eso y lo acepté. Olé. Creo que era una forma de ser congruente con mis principios, que es ni soy perfecto ni lo quiero ser, aunque muchas veces ciertamente es lo que se espera de nosotros, ¿verdad? Hemos hablado en el grupo. Sea como sea, creo que esa experiencia de duelo marcó un antes y un después en la forma de verme a mí mismo y de verme en relación a mi profesión. Bueno, qué bueno, ¿no? Que de una experiencia tan dolorosa como es quedarte bloqueado en situación de supervivencia cuando hay una agresión y que una compañera además te lo diga, uno pueda sacar un aprendizaje, ¿no? Es casi una definición de lo que es la resiliencia. Es muy bonito, Gorka. Mi siguiente pregunta era, ¿cómo te sentías al respecto, dado que las universidades nos explican que tenemos que ser profesionales objetivos? Que sabéis que es ha sido una de mis grandes contradicciones en mi mundo profesional, ya no, porque una es perra vieja. Dice Gorka, las universidades se sitúan muy alejadas de la realidad. Ese tipo de ideas del tipo hay que ser objetivos y fieles al manual son muy dañinas porque nos alejan de la experiencia del momento, tanto desde la perspectiva de nosotras y nosotros mismos como de la de los demás. Chapó, trabajamos desde experiencias, no desde manuales. Trabajar sobre las relaciones, que es precisamente lo que funciona, suele estar muy alejado de saberse la lección y hacerlo respetando un manual. Y yo diría, además, pues casi que no está escrito en los manuales. Tenemos ahí algunas y algunos que hablan de esto, pero no es lo que se nos enseña en las universidades, desde luego, ¿vale? Gorka, ¿qué significa para ti trabajar desde las tripas? Le decía yo, ser consciente de los estados que se activan en mi propio sistema nervioso y de cómo repercuten al instante en la relación con los demás, y también reparar. La palabra reparación a mí me parece especialmente importante porque muchas veces, y sobre todo las personas que intentamos trabajar desde lo que llamamos la acción sin daño, pues cuando hacemos daño, que como es normal hacemos daño a personas que ya vienen dañadas, entonces nos descompensamos un montón, y es muy importante que tengamos siempre en cuenta el concepto de reparación. Reparar el daño, reparar el dolor,
no solo el que podamos ejercer como profesionales, ¿no? sino también el que las personas con las que trabajamos ya pueden traer. Somos elementos de reparación, vínculos de reparación. Y es muy importante que esto no se nos olvide, aunque a veces obviamente la caguemos. Me ha encantado que Gorka traiga este concepto de reparación. Le pregunté, ¿y qué explicación más científica le podemos dar a esto? Y dice Gorka, creo que hay muchas respuestas posibles a esa pregunta, pero ahora la que más me convence es decir que nuestro cerebro está preparado no tanto para ser racional, yo aquí me morí de gusto cuando lo leí, obviamente, ya lo sabéis. Insisto, nuestro cerebro está preparado no tanto para ser racional como para funcionar en sincronía con la comunidad. Ahí lo llevas. La supervivencia, que es la seguridad, pasa en una especie como la nuestra, que es un poco débil físicamente, en responder rápidamente y al unísono con los demás, en estar sincronizadas. Por eso nuestro sistema nervioso es un experto en sondear a nivel preconsciente, es decir, que tú no te enteras, tanto las señales de peligro como de conexión con los demás, el compromiso social. De ahí la importancia de los procesos de neurocepción, es decir, lo que se percibe antes de la percepción, que activa determinadas predisposiciones en nuestro organismo, y de las neuronas espejo, que reflejan en nosotras y nosotros mismos el estado de los demás. ¡Wow! ¿No? Yo aquí es que me quedé muertecica del gusto. Claro que sí, ¿no? Nuestra supervivencia, que somos seres muy débiles, depende de que actuemos en comunidad. Qué alejado está esto de la forma en la que vivimos, del sistema neoliberal capitalista en el que estamos inmersas, ¿no? Y en el que además la falta de tiempo, que la falta de tiempo es una herramienta más del sistema para tenernos alejadas unas de otras, hace tan difícil, ¿no?, que podamos ni sincronizarnos, ni estar juntas, ni nada. Del COVID ni hablamos, ¿no? Pero es muy importante que tengamos en cuenta esto. Para lo que estamos preparadas es para funcionar en sincronía con las demás. Ahí lo llevas. ¿En qué ha cambiado tu trabajo desde que trabajas desde este enfoque, nombrando tus sensaciones, percepciones y reacciones en el vínculo con las personas con las que trabajas?, le preguntaba yo. Gorka dice, creo que las palabras claves son horizontalidad y seguridad. Horizontalidad porque nos situamos en un plano de relativa, lo pone entre paréntesis, igualdad, obviamente las profesionales ostentamos una situación de poder, y en el que por encima de las hipótesis que podamos tener se promueve la curiosidad. Miramos a la persona con curiosidad, con una curiosidad legítima, real, más allá de los 257 informes que tengamos encima de la mesa. Y seguridad, porque en un contacto humano honesto, en el que el profesional expone sus vulnerabilidades y las cosas que tiene sin resolver, se crea un clima de cuidados mutuos muy necesario para las personas con dificultades para tratarse bien. Esto es fascinante y yo lo he experimentado en primera persona. Cuando tú haces un vínculo desde la honestidad, desde el contar que a ti también te pasan cosas, de que tú también sientes cosas, y se establece una relación que Orca llama de cuidado mutuo, un clima de cuidados mutuos, las personas con dificultad activan su respuesta de cuidar a las otras personas, a la que tienen enfrente, a la psicóloga, a la educadora, y entonces se da cuenta de que tiene esas herramientas de cuidado, con lo cual podemos adaptar esas herramientas, como hablábamos el otro día en el grupo, a que se cuiden también un poquito a sí mismas, ¿no? Que se traten bien también a sí mismas, que también tienen herramientas de buen trato, que no necesitan estar defendiéndose todo el rato del mundo externo o maltratándose a sí mismas. Muy importante. Le preguntaba yo, por buscar así referentes, ¿qué nos recomiendas leer a las personas que estamos conectadas con nuestras tripas para darnos cuenta de que no estamos chifladas? Necesitamos referentes como tú, porque claro, yo conocer a Gorka a mí me dio un mazo de alivio. Dije, hombre, que es que no soy yo, ¡ay, qué a gusto! Qué importante poner en palabras las cosas, insisto mucho en esto. Dice Gorka, pues me sale contestar a la bestia. Qué bueno es eso en este congreso. Leer está muy bien, pero hay que tener cuidado. Son demasiados los gurús que prometen soluciones distanciadas con la propia realidad. Lo que a mí me ha ayudado a confiar en este enfoque por encima de otras muchas cosas ha sido mi propio trabajo personal. Cierto, terapia. Bueno, para mi trabajo personal es terapia, cada una a sus enfoques, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que me ha ayudado además a poder sostenerme en este enfoque con todas las
adversidades que tenían que pasar por trabajar en este enfoque, porque, hombre, las jefas, jefes y los compas muchas veces pues no les mola una mierda cuando tú trabajas desde este enfoque, ha sido el apoyo de mi psicólogo. Y el poder clarificar en mi proceso personal por qué lo hago otra vez, recordarme cosas. Sí, esto ha sido muy importante también para mí, para sostener. Y para terminar, le pedí un cierre con algún consejo o tip para las personas que están empezando a currar en lo social o atravesando alguna crisis existencial en nuestros sectores. Igor cuenta una anécdota muy bonita. Recuerdo una conferencia que di hace poco en una universidad. Me dijeron que llevara una buena dosis de realidad. Al terminar, el auditorio, que había entrado muy alegremente, estaba visiblemente jodido. Bueno, Gorka, vamos a terminar con algo bueno, dijo la profesora que me invitó, tratando como de controlar ese malestar. Igual no es buena idea, dije. Si algo se ha removido, lo mejor que podemos hacer es escucharlo porque tiene algo importante que decir. Dice Gorka para terminar. Creo que esto es algo válido para cualquier crisis. Escuchemos nuestro cuerpo y démosle las decisiones que le hacen sentir bien, pero no con lo que nos han enseñado, sino escuchándole a él. Es decir, no salgamos de los malestares tan alegremente. Si viene un malestar, escuchemos qué nos quiere decir y cuando entendamos, después actuemos en consecuencia. La resolución de los malestares normalmente no va a ser así, ¿no? Va a llevarnos un tiempo, va a llevarnos un arrastre de malestar, va a llevarnos tomar decisiones donde, bueno, vamos a tener que perder algunas cosas, ceder algunas cosas, perder algunos vínculos a veces, ¿no? Como ya hemos hablado. Pero sí, ciertamente la evitación de los malestares no nos lleva a buen camino. Ay, bueno, me he emocionado solamente de leer las preguntas. Me hubiera gustado tanto tener ese tú a tú contigo, Gorka, y a la vez estoy segura que lo tendremos en algún momento. Y estoy tan agradecida de que yo siento como si estuvieras aquí. Y sí, espero que estéis removidas. Sé que hay varias personas, me lo habéis expresado en estos días, que el Congreso se está dando un buen ostión, ¿no? Que, bueno, pues que está teniendo una intensidad muy concreta, sobre todo en los espacios grupales, ¿no? Escuchar a tantas compañeras y vernos reflejadas tantas veces, ¿no? Como a veces da un poco de vértigo. Y yo estoy muy orgullosa de esto, ¿no? Porque era uno de los objetivos del Congreso y veo que lo estamos consiguiendo entre todas y todos. Y creo que tomar conciencia en colectivo es la hostia, aparte de ver cómo nos podamos organizar, como preguntaban también el otro día en el grupo, qué es la idea, pero las ideas, aterrizarlas en la práctica conllevan tiempo, trabajo, el estar juntas. Y tal vez no es el momento, no estamos en el mejor momento para estar juntas, ya veremos. Y bueno, pues tomaros el fin del libre para descansar y reposar y repensar y agruparos con quien queráis para seguir viendo qué pasa con todo esto que hemos levantado en esta semana. Así que nada, nos vemos esta tarde de 7 a 8:30. Gorka, mil gracias, compañero. Debo decir que Gorka y yo todavía no nos conocemos en persona, pero como si de toda la vida. Recomendaros su página web, donde además tiene mazo de recursos que generosamente ha colgado, es educación-altofamiliar.com. Y, tío, espero que te recuperes muy prontico y que te tengamos en algún sarao de la psico-killer también muy pronto, que me encantaría tenerte aquí. Queridis, buena mañanita. En la tarde os espero en el grupo. Un besado. Un besado también.